Ustedes saben que en los trastornos psiquiátricos hay alteraciones en el pensamiento, hay delusiones, es decir, juicios falsos de la realidad. Estos juicios falsos de la realidad, al ser tratados con antidopaminérgicos, ¿no?, se controlan, se inhiben, se cohiben, atenúan, hasta desaparecen, ¿no? Entonces, fíjense la relación de este proceso bioquímico mediado por la dopamina y la remisión de los pensamientos psicóticos, ¿no?, imaginativos. ¿De acuerdo? Iremos viendo más adelante también. Y finalmente el tema de la inteligencia, que es esta capacidad que tenemos las personas de adaptarnos a nuestro medio, de responder a los desafíos, de resolver los problemas. Este sí es un conjunto de todos los procesos psicopatológicos parciales, ¿no es cierto?, funcionando eficazmente bajo la monarquía de la persona, bajo el dominio de la persona, ¿no? Y sobre la inteligencia han habido diversas aproximaciones también, ¿no?, que inicialmente le da más un corte cognitivo, ¿no?, y posteriormente ya esto se ha ido ampliando. Tenemos aquí dos científicos, genios de nuestra era, ¿no?, que de alguna manera nosotros hemos tenido acceso a sus genialidades, ¿no? Entonces les decía que la inteligencia en general se ha ido centrando a dividir este proceso psicológico parcial para intentar estudiarlo, ¿no? Y en este intento de profundizar, de sistematizar, de ordenarlo, ¿no?, no se ha tomado en cuenta el enfoque amplio, holístico de que debiera gozar, ¿no? En ese sentido también tenemos varios momentos históricos, desde la Segunda Guerra Mundial, en que los científicos de la mente pues intentan ubicar, intentan seleccionar a las personas para que ocupen determinados puestos estratégicos en el combate, ¿no?, de acuerdo a sus habilidades cognitivas, que son las primeras aproximaciones a medir la inteligencia, ¿no? Tenemos después a Piaget, que hace el gran estudio del desarrollo cognitivo de los niños, a Kohlberg, que hace el estudio del desarrollo moral de las personas, a Gardner, que nos plantea estos diversos tipos de inteligencia que ustedes han tenido la ocasión de revisar, ¿no es cierto?, ya ve, con un enfoque ya mucho más amplio de la mirada hacia la inteligencia. Y finalmente tenemos pues a Meyer y Salovey, tenemos a Goleman, que en los 90 escribe su bestseller La inteligencia emocional, donde nos muestra que las personas que inicialmente no tienen un gran nivel cognitivo, pero sí un buen nivel de empatía, un desarrollo de la inteligencia emocional adecuado, tienen iguales o hasta mayores probabilidades de ser exitosos en el futuro, ¿no? Esa es una de las ideas centrales del libro, que me imagino lo han leído muchos de ustedes, pero también en la medida de que desarrolla esta bibliografía, va refiriéndose fundamentalmente a la personalidad, a la totalidad de los individuos, ¿no? Bien, hablar de estos tres procesos psicológicos parciales previos sería muy extenso. Haremos un poco de detalle en el tema de la memoria, ¿no?, que por lo demás es el tema al que mejor se ha aproximado las neurociencias. Entonces, la memoria puede ser esta capacidad de evocación de los recuerdos que tenemos las personas, puede ser una memoria a largo plazo, una memoria a corto plazo, donde también está la memoria sensorial, y otras formas como el priming, el condicionamiento clásico, la habituación, la sensibilización, etc. La memoria a largo plazo se divide en declarativa, ¿no?, o explícita, y procedimental o implícita. Por su parte, la declarativa se divide en episódica, referida a los eventos, y semántica, referida a los hechos o significados. Y la memoria procedimental implícita, ¿no?, se refiere a las habilidades
percepto-motoras. Bien. La memoria sensorial, ¿no?, desaparece en menos de un segundo, si previamente no es transferida a la memoria a corto plazo. Tiene una duración fugaz, ¿no? Y ingresa, pues, evidentemente a través de los órganos de los sentidos, ¿no es cierto? La vista, el sonido, el olfato, el tacto. Pero si no tiene mucha importancia para nosotros, inmediatamente se esfuma, se difumina, se evapora. La de corto plazo desaparece también en un tiempo breve, 20 segundos, si es que no estamos repasando la idea, ¿no? Entonces la memoria sensorial, para convertirse en corto plazo, tiene que pasar a esta, ¿no? Y para convertirse en largo plazo, que puede permanecer durante toda la vida, tiene que pasar a la memoria a largo plazo. Vamos a ver un poco cómo es que sucede todo esto. La memoria sensorial, decíamos, requiere de la integridad de todos los órganos perceptivos, ¿no es cierto? Los sentidos y los estados de tránsito que constituyen los núcleos del tálamo y las regiones de asociación unimodal, ¿no es cierto?, que están en el cerebro, desde donde migran a las áreas de asociación multimodal que les comentaba de principio, ¿no? El periodo de duración, muy breve, pero un tiempo suficiente como para pasar a la memoria de corto plazo, ¿no? Si no se transfiere a la memoria de corto plazo, desaparece, ¿no? Entonces, cuando yo o cuando ustedes están mirando a una persona, inmediatamente la reconocen, o si les atrae por algún motivo, ¿no es cierto?, fijan la atención en esta persona, ¿de acuerdo?, y seguirá los otros procesos. Pero si no tiene que ver con ustedes, ¿no es cierto?, simplemente lo han percibido, ¿no?, y en ese momento ya ese tipo de memoria sensorial va reemitiendo. Entonces, por otra parte, la memoria de corto plazo, ¿no?, que contempla también esa memoria sensorial, obviamente, utiliza la información del momento, ¿no?, que ha sido codificada por la memoria sensorial, ¿de acuerdo? Es decir, si guarda mi interés, si tiene que ver, en otras palabras, con la amígdala del cerebro límbico, entonces pasa a la memoria de corto plazo, esa memoria sensorial, ¿no? Desaparece en el curso de los 18 a 20 segundos, decíamos. Y si repasamos esta, se puede ir manteniendo. Aquí, la atención, como decía al principio, juega un rol importantísimo, ¿no? Esta atención que requiere de la integridad también de nuestras vías, ¿no?, por lo menos 3 que se han descrito hasta la fecha, entre las zonas de asociación unimodal y la corteza parietal y la corteza temporal y la corteza prefrontal, ¿no es cierto? Nosotros sostenemos un tipo de atención cuando algo nos interesa y habitualmente lo miramos o lo escuchamos, ¿no es cierto? En ese momento hay que diferenciar también este aspecto del hecho de ver al hecho de mirar. El mirar contempla un esfuerzo voluntario, además de sostener la vista, la mirada o el órgano del sentido en el objeto al que estamos poniendo atención o en el estímulo, en todo caso. Les decía que esta capacidad de la memoria a corto plazo es de unas 7 más o menos 2 dígitos, aproximadamente a un celular. Por eso, si alguien que nos interesa nos proporciona el número de su celular, lo captamos. Si lo repetimos, lo pasamos a la memoria a corto plazo. Si nos interesa, lo pasamos a la memoria a largo plazo, ¿no? Y cuando alguien nos pida llamarle a esta persona o esa persona nos pida llamarle, vamos a recordar el número completo, ¿no es cierto? En general, pues últimamente ya se pasa directamente a la memoria del teléfono, pero eso es posible hacerlo, les comento. Acá también está la memoria de trabajo, esta que nosotros utilizamos cotidianamente para comunicarnos. Tenemos que recordarnos sin darnos cuenta, a menudo, ¿no?, las palabras y comunicarnos. La memoria de corto plazo también contiene la memoria de trabajo. La memoria a largo plazo
Se refiere a los conocimientos pues, del entorno, ¿no? De la realidad social, cultural, los recuerdos autobiográficos, el lenguaje. La información está organizada, podemos acceder cuando queramos, la capacidad es ilimitada, contiene información semántica, es decir, los significados, dura toda la vida, ¿no es cierto? El olvido en realidad no existe. El problema es que muchas personas se quejan de que no tienen acceso a sus recuerdos, ¿no? Y esas las podemos recuperar en momentos incluso de manera involuntaria, ¿no? Alguien nos pide recordar un episodio y de pronto en ese momento no lo recordamos con claridad, pero vamos caminando pensando en el episodio y se nos va a venir todo a la memoria nuevamente, ¿no? De manera involuntaria, en algún momento el nombre de alguna persona. ¿Recuerdas aquel amigo que teníamos en la universidad? De estas características, no lo recuerdo muy bien, pero sí asistía a la clase de psicología médica, etc. ¿Su nombre? ¿Recuerda su nombre? No recuerdo su nombre. Pasan unos minutos y se me viene el nombre a la memoria, ¿no? De manera involuntaria, pero sí la he grabado, la he pasado a la memoria a largo plazo, ¿no? Por otra parte, la memoria no siempre necesita de la conciencia, la explícita, la intencional es consciente, pero por otra parte, la implícita, la accidental, no requiere de la conciencia. Y es tan fácil de llevarla a la práctica. Por su parte, la memoria a largo plazo puede dividirse en declarativa y procedimental. La declarativa, o explícita, o consciente, ya sabemos a estas alturas, es saber qué, ¿no? Informa sobre hechos, puede ser semántica y episódica, es decir, en el saber qué de los significados, ¿no? O saber qué de los episodios, ¿ya? Mientras que la procedimental es implícita o automática y se refiere a saber cómo, ¿no? La información de procedimientos, de hacer cosas, por ejemplo, cuando aprendemos a conducir un auto, al inicio los cambios de caja son voluntarios, pero luego se hacen totalmente involuntarios, ¿no? ¿Ya? Esa es la memoria de cómo conducir un auto, ¿verdad? Procedimental, implícita, automática. Y además decíamos que la memoria semántica, la memoria episódica y semántica, la primera consiste en recordar circunstancias especiales, hechos históricos, hechos que tienen que ver con nuestra vida, ¿no? Mientras que la semántica se refiere al significado en general de la cultura, de las cosas, del lenguaje, ¿no? Mecanismo maravilloso que tenemos de comunicarnos entre personas, me refiero al lenguaje hablado, ¿no? Está construido en función a símbolos que les damos significados en diversos idiomas, ¿no? Y esa memoria evidentemente es muy duradera, también está en permanente práctica, pues. La memoria episódica es autobiográfica, personal, ¿no? El almacenamiento de esta es en el neocórtex, especialmente en las regiones frontal y temporal derecha, mientras que la memoria semántica es conceptual, ¿no? Y su almacenamiento es en el neocórtex, especialmente en los lóbulos temporal y corteza prefrontal izquierda. La memoria prospectiva, a las que les hacía referencia, esta memoria que consiste en que evocamos hechos del futuro, ¿no es cierto? Planes que tenemos para en adelante, pero que lo hemos proyectado en algún momento del pasado o lo estamos proyectando en este momento, ¿no? Bien, entonces la memoria sensorial necesita de la integridad de las áreas cerebrales. La memoria inmediata es una memoria de trabajo, ¿no? Que se da cotidianamente en el momento en que estamos ejerciendo nuestras actividades, y la memoria a largo plazo sigue un proceso: codificación, almacenamiento, recuerdo, reconocimiento, consolidación, ¿no? Esta codificación que consiste básicamente en lo que les comentaba hace un momento: poner atención en el estímulo para poder codificar esa experiencia. La consolidación, que ya tiene que ver con fenómenos moleculares, ¿ya? Con fenómenos que están dirigidos, que están en la base, en realidad, en cambios en las sinapsis celulares. El almacenamiento ordenado en diversas partes de la corteza al que tenemos acceso a través de la recuperación. Y allí
en la recuperación es importante. Cada quien recordamos a nuestra manera, ¿de acuerdo? Dependiendo de la emoción que nos ha causado ese recuerdo. De manera que el recuerdo no siempre es objetivo, ¿no? No siempre es objetivo. Si entraran acá un grupo de personas con distintas características, de pronto, de repente características hasta hostiles, como el estar armados, como el portar banderas, como, ¿no? Y de pronto incluso nos asombramos con ese grupo. Y salen inmediatamente luego de algunos segundos, ¿no? Y les pregunto, ¿cuántos han sido? Va a haber divergencia en el número. Les pregunto, ¿cómo estaban vestidos? Va a haber divergencia en la indumentaria. Les pregunto, ¿qué traía cada uno? Igualmente. ¿Bien? Entonces los recuerdos están teñidos por nuestras emociones, ¿no? Y así se recuperan. Así recuperamos esos recuerdos, esas experiencias. Es como la percepción. La percepción también difiere en cada uno de nosotros. En este cuadro que está descrito en el libro de Kandel, las connotaciones biológicas, ¿no?, de estos procesos, de la memoria explícita, de la sensibilización, del procedimiento de capacidades y hábitos, del aprendizaje asociativo que habíamos comentado en la anterior clase sobre los condicionamientos, ¿no es cierto?, clásico y operante, fíjense, tienen que ver mucho con el núcleo amigdalino, con el cerebelo. Y el aprendizaje no asociativo, que son fundamentalmente la habituación y la sensibilización, que están fundamentalmente en el nivel de las vías reflejas. Hasta allí una descripción a grandes rasgos de lo que constituye la memoria, el pensamiento y la inteligencia. Este es en la plaza de Medellín, frente a un museo también que recibe este mismo nombre, Plaza Botero, ¿no?, se encuentran estas esculturas bastante voluptuosas, ¿no?, propias de este autor de Botero, que también están en algunas plazas de Europa, ¿no? Es interesante la percepción, la representación que este artista tenía sobre la escultura. Bien, vayamos entonces en esta segunda parte a explicar un poco del sustento biológico de este proceso que estamos tratando con un poco más de extensión. Entonces, uno de los elementos importantes que decíamos participa en el proceso de la memoria es el hipocampo. El hipocampo, con sus tres vías fundamentales, la vía perforante, ¿no es cierto?, que conecta la corteza entorrinal con el hipocampo mismo, ¿no?, la vía colateral de Schaeffer, la vía de las fibras musgosas, ¿no?, tenemos las células CA3, CA1, CA2, representados en este corte del hipocampo que se encuentra en el cerebro límbico, ¿no?, vecino a la amígdala. Y esta es su representación histológica. Entonces, en el nivel histológico, podemos representar esta función, ¿no?, que se basa en las investigaciones, en los estudios de Kandel, ¿no? Fíjense, y es replicable a los mamíferos. Ustedes saben que Kandel ha hecho sus estudios en la pricia, en el caracol marino, ¿no?, por una serie de facilidades, pero eso se ha replicado en los murinos y es generalizable mucho de ello a la persona, ¿no? Es extraño, hasta los 2000, en que ganó el premio Nobel de Neurociencias el Dr. Kandel, ¿no? Es extraño que los fenómenos que se dan en animales tan inferiores como el caracol, que tiene alrededor de 20.000 neuronas, ¿no?, estén muy emparentados con lo que sucede de manera más compleja, obviamente, en el hombre, ¿no? Miren, entonces, a través de, decíamos, de las vías perceptivas,
la información ha llegado a la corteza unimodal y desde allí a la corteza de asociación polimodal, que eran tres, ¿verdad? Desde la corteza de asociación polimodal, ¿ya? Acá de repente un poquito más para entender cómo es. Los recuerdos llegan a la corteza unimodal, ¿no es cierto? Pero luego no pueden procesarlos así, solamente como una consolidación unimodal. Cuando nos tomamos una taza de café, no solamente vemos el negro del café, ¿no? Sobre todo si lo hacemos en algún espacio familiar, inmediatamente se nos vendrá el aroma a un buen café, digamos de Villarrica o de la Convención del Cusco, ¿no? Inmediatamente se vendrá el recuerdo las tardes de invierno en que tomábamos café con la familia en alguna parte de nuestra procedencia, ¿no? Inmediatamente asociaremos también al contexto en el que tomábamos ese café, al frío del invierno y a una serie de factores, ¿no? Entonces, ese recuerdo, que era fundamentalmente de la percepción de repente visual del color negro, se va asociando con otras zonas, ¿no? Unimodales, y constituye una asociación multimodal, un recuerdo complejo.